Muy buenos días y bienvenidos a todos a nuestro ciclo de precongreso, al quinto Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Ciencias de Ingeniería y Tecnología para los Alimentos, IITA 2021. El día de hoy invitamos a la profesora Zhijiang Zhu. Ella es una ingeniera con máster y un PhD en seguridad alimentaria y tecnología y tiene más de 20 años de experiencia como investigadora y profesora. Es profesora en la Universidad de Virginia. Es miembro de la Junta de la UNAL en procesamiento de alimentos y tiene más de 35 publicaciones internacionales. Los participantes pueden escribir sus preguntas en el chat cuando ella termine, la profesora va a responder a sus preguntas. Le damos la bienvenida a la profesora con su conferencia que se llama Tecnología de Procesamiento para el Desarrollo de Proteínas Basadas en Vegetales. Bienvenida. Muy buenos días. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, profesora, la escuchamos bien. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Zhixiang Xu. Me pueden decir Xu, y soy profesora de Ingeniería de Procesamiento de Alimentos en la Universidad de Virginia State. Y el día de hoy voy a hablar sobre tecnología de procesamiento para el desarrollo de proteínas de vegetales. Primero y antes que comenzar, me gustaría presentarme brevemente mi educación, mi perfil y mi perfil profesional. Originalmente provengo de China. En mi ciudad se llama Urumqi. ¿Pueden ver el mapa? Quiero asegurarme solamente que pueden ver. ¿Sí pueden ver la pantalla compartida? Y fue a la Universidad de Agricultura para mi grado y para el PhD y el máster. Después de terminar el máster, me fui a Qingdao para para trabajar y lo hice por 5 años en la Universidad de China y me enfoqué en procesamiento de alimentos de comida de mar. Y en el 2001 fui a Estados Unidos, a la Universidad de Nebraska en Lincoln, y ahí obtuve mi PhD. Qué pena, profesora. ¿Podría poner la presentación en pantalla completa? ¿Sí pueden verla? No, en este momento no vemos la presentación. Estoy viendo su pantalla. En la parte inferior izquierda puede poner la presentación en pantalla completa en el PowerPoint. Bien, discúlpenme. No se preocupe, doctora. ¿Usted podría ponerla en pantalla completa? Ahí la estoy compartiendo, ¿pueden ver? Bueno, como les decía, ya acabo de presentarme. Mi nombre es Ye Shu. Yo soy profesora en la Universidad de Virginia y antes de venir a Estados Unidos, eh, nací en China y la ciudad en la que nací queda en el sur oeste de China, que se llama Urumqi. Y fui a Chongqing a obtener mi grado y mi máster en la ciencia de alimentos e ingeniería de alimentos.
Y después de haber recibido mi educación, fui a Qingdao, que es una ciudad al borde del océano, y trabajé 5 años en la Universidad Oceánica de China y trabajamos con alimentos provenientes del mar en diferentes tecnologías y procesos. En el 2001 me mudé a Estados Unidos. Fui a trabajar en la Universidad de Nebraska, Ciencias de Alimentos y Tecnologías de Alimentos. Y después de terminar mi PhD en el 2005, hice un postdoc y me convertí en profesor asistente en el mismo instituto. Y en el 2010 obtuve una oferta de trabajo en la Universidad de Virginia, Virginia State University. Y he estado aquí ya por 11 años. Entonces comencé como profesor asistente a profesora. En cuanto a la Universidad de Virginia, yo estoy en la parte de agricultura y ahí tenemos tres componentes: enseñanza, investigación y extensión. Para la parte de investigación trabajamos en la ciencia de las plantas, ciencias de animal y ciencia alimentaria, de los alimentos. Y yo trabajo específicamente en el área de ciencia de los alimentos, food science. Y el programa de investigación es el procesamiento e ingeniería de alimentos. Y, y yo soy la investigadora principal, soy la líder del programa, pero también tengo apoyo de mis investigadores especialistas y también estudiantes graduados y también estudiantes licenciados. En cuanto a mis intereses de investigación como ingeniera de alimentos, me enfoco en cuatro áreas. Una es el procesamiento de alimentos sostenibles y tecnologías de empaque para mejorar la calidad y la seguridad de los alimentos. Y también estoy interesada en el uso de productos de agricultura con valor agregado y también de biomasa. Y en la actualidad estamos trabajando en el desarrollo de productos de proteína que provienen de plantas, que es el tema del que vamos a estar hablando este día. Y el último tema en el que también estoy trabajando es nanotecnología en el procesamiento de alimentos y en empaques. Y esos son mis intereses en cuanto a investigación se trata. Para los proyectos de investigación en los últimos 10 años, nos hemos enfocado en obtener financiamiento del gobierno federal, el Departamento de Agricultura, como también las agencias de agricultura locales, la industria y otros institutos han ayudado el financiamiento. Y estos proyectos de investigación se enfocan en las áreas de nanocompuestos, de películas de nanocompuestos para biodegradables para los alimentos. Son ideas de empaques sostenibles porque el reuso de estos son muy importantes. Y hacemos nanocompuestos. Utilizamos un cristal de nanocelulosa que viene la grasa, perdón, del pasto. También estamos trabajando en los empaques activos. Eso quiere decir que se tienen componentes activos en los empaques y utilizamos extractos, extractos que son residuos. Y estos residuos son de bajo valor. Tratamos de extraer antioxidantes y antimicrobianos para extender la vida útil de los alimentos. Y por eso es que tenemos que tener empaques sostenibles. Y otra parte en la que nos enfocamos tiene que ver con el uso de tecnologías térmicas o no térmicas para reducir, eh, utilizar la sal al procesar las carnes.
porque en la dieta occidental, especialmente en Estados Unidos, la sal se utiliza mucho con ciertos alimentos, especialmente con las carnes. Lo que queremos hacer es utilizar tecnologías no térmicas y también ingredientes para poder reemplazar la sal, la función de la sal. Y de esta manera se reduce el consumo de sal. Y este proyecto ha sido financiado por USDA y aún estamos trabajando en él. También estamos trabajando en productos que vienen de plantas. Y esto, estamos usando diferentes fuentes de proteínas que vengan de las plantas. Queremos entender cómo las legumbres y los vegetales pueden tener cualidades funcionales. Y en la charla de hoy vamos a enfocarnos sobre productos que vienen de las plantas. Los productos que vienen de las plantas se están convirtiendo en algo muy popular y es una tendencia de los consumidores. Están buscando alimentos sanos y saludables. Y otro motivo es que las plantas son más sostenibles que la carne de los animales, porque estos requieren de más tierra, más agua y más recursos. Pero las plantas tienen menos requerimientos. Por eso es que la gente está más interesada en las plantas, no solamente por la salud, sino porque requiere de menos inversión. Y esto, alimentos basados en plantas han aumentado mucho en los últimos años, especialmente en el 2020. Estados Unidos aumentó un 27% a $7.000 millones en el 2020. Y esta tendencia va a continuar. Y se espera que para el 2027 se alcance 74.2 mil millones de dólares, 74.2 billones de dólares en cuanto a productos que vengan de plantas. Y la proteína es el corazón de los ingredientes que están en el mercado. En la actualidad, eh, estos productos están en el mercado. También hay mucha carne que viene de las plantas y hay muchos productos lácteos también. La carne que viene de plantas se utiliza principalmente dentro de una compañía que se llama Impossible Meat o Carne Imposible. Si vas a Burger King, por ejemplo, o a un supermercado, esta carne que proviene de plantas ya está disponible. Compañías como Tyson también han invertido en esta carne que proviene de los vegetales. Y esto se ha convertido en un tema sumamente importante en la actualidad y para muchos productos que vienen de vegetales. Y la fuente de esto es la proteína de soya, pero la proteína de soya tiene un problema, y es que genera alergias. Entonces la gente está buscando nuevas alternativas a la proteína de soya. Y la carne de vegetales se utiliza proteína que viene de la arveja. Estamos trabajando con chickpeas o garbanzos y hemos estado trabajando en esto hace unos 20 años. Y esto lo hemos hecho porque estamos ubicados en Virginia y a 2 horas más o menos en Washington, D.C. Y hay una compañía que se llama Sabra y Sabra es una compañía de hummus y está ubicada originalmente en Nueva York desde el 2010 y la compañía se reubicó eh, a 5 millas de Virginia. Entonces comenzamos a colaborar con la compañía para poder entender a los garbanzos y la fuente de proteína y el potencial que puede tener en las diferentes aplicaciones. Y cuando se cocina el garbanzo, como cada uno de los ingredientes en el garbanzo pueden ser utilizados como ingredientes funcionales. Y la presentación de hoy
va a hablar sobre los esfuerzos que hemos hecho sobre el garbanzo y la proteína que se produce. También vamos a hablar sobre cómo procesamos los garbanzos y las propiedades nutricionales y funcionales para seguir nuestra investigación. Los garbanzos, los garbanzos es la legumbre, la tercera legumbre más importante del mundo. Y en Latinoamérica seguramente tienen mucho garbanzo también, porque en Estados Unidos está más ubicada en el norte, como en la parte de California, y en el sur de Dakota, son áreas cálidas. Y el garbanzo tiene un contenido muy bueno y muy nutritivo, tiene muchos aminoácidos esenciales y totales, y macro y microminerales. Por eso es que es un alimento saludable. Y también se utiliza para producir hummus, el hummus de Sabra, que es el número uno en Estados Unidos, que se utilizan como salsas, como dips. También se puede utilizar en otros productos como sopas y ensaladas. Cuando comenzamos ese proyecto y como estuvimos trabajando con la industria, lo que queríamos entender era cómo se cosechaban los garbanzos y cómo se distribuían las diferentes áreas del mundo. Queríamos entender las características físicas, químicas y funcionales de los garbanzos crudos. Pero después de eso también queríamos entender cómo esas propiedades nutricionales, funcionales y estructurales son afectadas por diferentes métodos de procesamiento. Y por ejemplo, si es cocinado a presión, en olla a presión o en microondas o simplemente en agua. Los garbanzos tienen un alto contenido de proteína y el próximo paso era tratar de aislar la proteína del garbanzo crudo y también procesado. Queríamos caracterizar sus propiedades, especialmente para los garbanzos procesados. Me gustaría saber, después del procesamiento de este alimento, qué pasaba y ver cómo la proteína cambiaba durante ese proceso. Lo que hicimos inicialmente fue comparar la preparación en agua y seca. Y después de esto hicimos algo de calentamiento con humedad y también los cocinamos a microondas. Hay diferentes formas, también tostado, porque hay muchos lugares donde se comen los garbanzos inclusive tostados. Después de haber conducido ese proceso, el próximo paso fue una caracterización y básicamente incluimos propiedades físicas, incluyendo el peso y el volumen de la semilla, la pérdida total de sólidos, la capacidad de granel, la capacidad de hidratación y también vimos las composiciones químicas como por ejemplo la proteína, el aceite, las cenizas, carbohidratos totales, almidón, la resistencia a los almidones, las fibras, perfil de los aminoácidos y los antinutrientes, porque como los ingredientes de alimentos hay muchos nutrientes, pero también es importante saber cómo se comportan y qué es lo que agregan en los productos. Por eso también nos enfocamos en las propiedades funcionales que incluyen la capacidad para mantener el aceite y el agua, la actividad y estabilidad de emulsificación, capacidad de espuma y la solubilidad de la proteína in vitro y la digestibilidad. Entonces tenemos garbanzo crudo, pero también tenemos garbanzos cocinados y queremos saber cómo los diferentes procesos de cocinado afectan sus propiedades.
Muy brevemente vamos a hablar sobre las publicaciones más adelante y si están interesados en los detalles y los resultados, pueden buscarlos en mis papers. Y basados en nuestra investigación encontramos que el proceso de cocinado podría aumentar la fibra, carbohidratos totales, el, el- el almidón total y la resistencia a los almidones, también el perfil de los aminoácidos y la digestibilidad o digestión. Pero también se reduce el contenido de minerales y esos son los nutrientes que queremos tener, pero al cocinarlo se reducen. Obviamente también es bueno porque se reduce el tanino y el ácido fítico, que son antinutrientes. Y este proceso de cocinado reduce esos antinutrientes, que es bueno. Y el cocinado también reduce la actividad de emulsificación, la estabilidad y la capacidad de crear espuma. Y esto quiere decir que las propiedades funcionales se reducen. Con los diferentes métodos de cocinado encontramos que el cocinado en agua y el cocinado en microondas son los mejores métodos para mejorar la calidad nutricional. Y ese trabajo es para todos los garbanzos. Aún tenemos una buena cantidad de proteínas, carbohidratos y de minerales. Y basados en la investigación, publicamos dos artículos, dos papers, en el 2014 y en el 2016. Y si están interesados para ver los detalles de los hallazgos, por favor envíenme su correo electrónico o pónganlo por el chat para que yo pueda enviarles los artículos para que puedan tener más información de lo que estuvimos haciendo. Y después de haber terminado ese trabajo, comenzamos a trabajar en métodos adecuados de cocinado con unas personas en Italia y empezamos a mostrar diferentes formas de cocinar, si es mejor con ollas a presión o microondas. Y este grupo está interesado en saber qué tipos de procesos son los que benefician al alimento y sus propiedades. El siguiente paso, después de trabajar con los garbanzos, encontramos, como les dije antes, la proteína del garbanzo es de vegetal y hay una tendencia de aumentar estas dietas basadas en plantas, en vegetales, especialmente las legumbres. Las legumbres son el corazón de la fuente de proteínas, como les dije antes. En ese momento, la proteína de las habichuelas son importantes, tanto como la del garbanzo. El garbanzo tiene un 20% de contenido de proteína y también tiene un buen balance de aminoácidos. Y por perfil de proteína es muy fácil de obtener, tiene muy buena biohabilidad y es fácil de digerir. Y es una buena fuente de proteína para ser utilizada. Lo que hacemos con la proteína es aislarla. Utilizamos un método de precipitación y básicamente le quitamos la grasa y lo convertimos en un polvo. Entonces le quitamos la grasa, utilizamos un proceso hexano para quitarle la grasa y ajustamos el pH a 8,5 y después lo convertimos en proteína soluble. Después de esto ajustamos el pH a 4,5 y lo precipitamos la proteína y, utilizamos agua para remover cualquier tipo de sal y después lo congelamos para capturar y mantener las propiedades.
Entonces comenzamos a ver sus propiedades como el color, las propiedades funcionales y también las estructuras secundarias. También vemos el perfil del proteínico y las propiedades térmicas. Estos son algunos de los resultados que obtuvimos, algunos de los hallazgos. Lo que hicimos es utilizar garbanzo crudo, por lo tanto extraímos la proteína de este y a la misma vez también utilizamos diferentes métodos de cocinado, con agua, tostados, a presión. Y primero cocinamos la semilla y después de eso secamos la muestra y extraemos la proteína. Y queríamos averiguar si en ese proceso de cocinado con otros ingredientes, cómo la proteína se desnaturalizaba y cómo respondía en el proceso de cocinado. Y esos son los resultados que obtuvimos. Primero es la solubilidad de la proteína y básicamente es uno de de las propiedades más importantes de la proteína. También determinamos natural, la desnaturalización después de ser cocinado y cómo se desnaturalizaba la proteína. Y también veíamos las propiedades térmicas y queríamos entender cómo las estructuras secundarias de la proteína cambiaban utilizando FTR. El FTR se vuelve muy útil para determinar cómo cambian esas estructuras secundarias. Hay un pico que se llama Mandawan, que son 600 a 700. Después, si- si- esto nos indicaba las diferentes estructuras. Algunas tenían un mejor forma con alfa helix. Y esto nos ayuda a determinar cómo los procesos afectan la estructura de la proteína. Nuestras conclusiones para ese trabajo es que encontramos que después de cocinar hay una desnaturalización y por esto aumenta el color. El color se vuelve más blanco, pero reduce la proteína. Eso quiere decir que cuando extraemos el garbanzo, el contenido de proteína baja. Y durante el procesamiento pasa esto. Hay algunas interacciones con otros compuestos y también mejora la capacidad de absorción de agua y aceite, que es bueno para las propiedades funcionales, pero se reduce también la habilidad de emulsificación. Cuando se cocina a presión, se cambian las estructuras secundarias. Por lo tanto, la proteína tiene mucho potencial para ser utilizado con diferentes ingredientes alimenticios, para hacer productos que van para la comida. Y basados en nuestros resultados, publicamos este artículo que habla sobre las propiedades estructurales, térmicas, funcionales y fisioquímicas de el garbanzo cabuli y cómo estos afectan la proteína. Y acabo de presentar la investigación que hicimos. Y si tienen interés y quieren saber más, por favor envíenme su correo o díganmelo para que yo les pueda enviar el artículo o los artículos para que los puedan leer. Y el tercer paso es que después de aislar la proteína, queremos saber qué otras aplicaciones potenciales podrían haber de esa proteína. En los últimos años, en la última década,
eh, algunos productos que tienen proteína que se han vuelto eh, muy populares son los biopéptidos. Y estos básicamente son son productos hidrolizados para hacer péptidos de cadena corta. Y eso tiene beneficios de salud. Son antioxidantes, antimicrobianos, sirven para antihipertensión. Los biopéptidos los utilizan hidrolizados y tienen muy pocos subproductos. Y de esta manera se pueden obtener los productos que queremos controlando las diferentes enzimas y las condiciones del procesamiento. Utilizamos métodos enzimáticos para hidrolizar la proteína de los garbanzos y eso es un procedimiento. Lo mezclamos con dos enzimas y les voy a mostrar las enzimas más adelante. Después lo ponemos en agua para tener las mejores condiciones para las enzimas y los hidrolizamos. Lo ponemos en una centrífuga y esas son las condiciones de hidrólisis. Utilizamos alcalasa y Flavourzyme. Los utilizamos individualmente o les ponemos una secuencia, ya que cada enzima puede afectar la proteína y queríamos ver cómo respondía. Y como la temperatura de alcalasa es de 450 y la del garbanzo es 8, pero Flavourzyme el pH es de 7. Por eso conducimos esto secuencialmente para ver cómo estas enzimas pueden hidrolizar la proteína del garbanzo. Después de hidrolizarlo, lo que hicimos es que vemos el grado de hidrólisis y hasta qué extensión se ha hidrolizado la proteína. También vimos la solubilidad de la proteína y sabemos que después de algún proceso la solubilidad de la proteína se reduce. Entonces, para la de hidrolizar y después de reducir el perfil, queríamos ver la solubilidad. También queríamos entender cómo se afectaba, cómo el proceso de hidrolización afectaba la estructura secundaria y el perfil de SDS, como también queríamos ver los antioxidantes, porque lo que más hablan en cuanto a los biopéptidos, de lo que más hablan es que tiene muy buenas propiedades y tiene beneficios para la salud y queríamos entender cómo los antioxidantes para los péptidos funcionaban después de ser hidrolizados. Y esos son resultados. Medimos el grado de hidrólisis y la solubilidad. Igual con las estructuras secundarias, las medimos y utilizamos un software para identificar y mostrar qué diferencias había de alfa helix. Para cada una de las áreas, queríamos obtener un porcentaje de cada una de las composiciones.
Brevemente estuvimos hablando sobre esto. Encontramos que la hidrólisis enzimática cambia la estructura secundaria. Hay un, También notamos que hay un aumento en las propiedades antioxidantes y ayuda a la solubilidad de la proteína. Se tiene el potencial de tener estos ingredientes, pero sigue siendo un reto. El reto principal, si se ven los productos, es una mezcla con los diferentes péptidos. El próximo paso va a ser aislar cada uno de los péptidos. Y eso es un reto grande para nosotros. Tenemos que trabajar en los péptidos individuales. Otro problema es el sabor de los péptidos, ya que muchos de los aminoácidos, después de haber sido hidrolizados, saben un poco amargos. Entonces, esto es complicado. La gente no va a aceptar esto cuando se pone en el producto. Por ahora, estos siguen siendo algunos de los retos que tenemos para el futuro y estamos trabajando en ellos. Tenemos que ver cómo podemos hidrolizar ciertos péptidos y cómo conservar las propiedades y que también tenga un sabor bueno. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo frente a nosotros. Este artículo fue publicado el año pasado y si alguien está interesado ver los detalles del trabajo, podría pasarles este artículo para que lo puedan leer. Y finalmente me gustaría hablar sobre la investigación que estamos llevando a cabo en este momento en esta área. Actualmente estamos trabajando en diferentes procesos de alimentos para mejorar la funcionalidad de la proteína de garbanzo y cómo esta se puede utilizar en diferentes productos alimenticios. Estamos trabajando en este momento en presión hidrostática alta para mejorar la funcionalidad de la proteína del garbanzo. Otra cosa que estamos haciendo es que en vez de solamente enfocarnos en proteína del garbanzo, queremos explorar más proteínas que provengan de plantas. A ver si pueden mezclarse con los garbanzos o se pueden utilizar también para otros productos alimenticios. Para procesamiento de alta presión o HPP, en el área de procesamiento de alimentos, el procesamiento de alta presión también se llama tecnología no térmica. Cuando decimos no térmico significa que no se aumenta la temperatura, y solamente se aumenta la presión sin alta temperatura. Y la presión puede llegar hasta 1000 MPa. Y a los estudiantes les digo que si se tienen 600 MPa, lo que eso significa que es. Imagínense que tienen un disco como un CD, un compact disc, y piensen que tiene 200 elefantes. Cada elefante pesa unas 3.000 libras. Y esos 200 elefantes todos se paran en un pequeño CD, en un compact disc. Y esa es la presión de 600 MPa. Esto quiere decir que la presión puede subir muchísimo. Pero lo bueno es que aún podemos mantenerlo en temperatura ambiente o inclusive temperatura más fría. Y esos son los equipos que utilizamos. Por medio de financiamiento podemos obtener este equipo y la ventaja de esa tecnología es que no vamos a aumentar la temperatura y por eso los alimentos pueden seguir siendo frescos.
Y esto también puede aumentar su vida y puede modificar las estructuras de las proteínas para mejorar sus funciones. Por ejemplo, las interacciones de proteína-proteína, se puede mejorar la capacidad de formar gel. Todas esas son propiedades funcionales. Y en el 2015, a- alrededor del mundo, la industria, la academia y los gobiernos están identificando qué es lo más importante para el procesamiento de los alimentos en las próximas décadas. Y el procesamiento de alta presión se va a convertir en lo número uno. En este momento es la tecnología de alimentos más importante en el área de procesamiento de alimentos. Pero la desventaja de esta máquina, de este equipo, es que es demasiado costoso. Entonces, en este momento tenemos una máquina con capacidad de 1,5 litros, que es muy pequeño, que es para trabajar en laboratorio, y ese cuesta unos $150,000 poder construir esta máquina pequeña. Por eso en este momento el reto más grande que tenemos para esta tecnología sigue siendo el costo, el valor. Lo que estamos haciendo ahora, o lo que hicimos fue trabajar en la proteína de los garbanzos, como les dije, utilizando HPP o procesamiento de alta presión para procesar la proteína de los garbanzos. Después de esto, estamos trabajando en cómo las técnicas de alta presión afectan la estructura de la proteína. Y estoy muy interesada en la parte de la estructura, porque la estructura puede determinar las propiedades funcionales. En la actualidad estamos trabajando en tratar de entender, primero que todo, cuál es el perfil del aminoácido, cómo el procesamiento de HPP afecta este perfil de los aminoácidos y la estructura secundaria. También la hidrofilicidad y el contenido de azufre. Y estos son dos medidas para determinar las estructuras. Después del tratamiento de HPP tenemos que ver todos esos elementos. Y como hay cambios estructurales, se van a cambiar las propiedades funcionales. Queremos ver cómo se afectan las propiedades funcionales después del procesamiento con HPP. Mis estudiantes están trabajando con muestras para categorizar los elementos estructurales y funcionales. Y finalmente me gustaría hablar sobre otro elemento con el que estamos trabajando, que es corazón de cáñamo. Queremos explorar más fuentes de proteína y el corazón de cáñamo se ha convertido en un tema importante. Estamos interesados en trabajar con eso también. La razón principal es porque es por el cáñamo que se ha vuelto algo muy popular, especialmente en Estados Unidos. En el 2018, cuando pasó una ley e hizo que el cáñamo fuera legal en Estados Unidos. Y la gente está muy interesada en el aceite, especialmente para CBD. Pero después de extraerlo, el aceite, el subproducto es proteína. Y esta proteína es muy prometedora. Yo creo que en otros países, como en Canadá y también en China, hay gente que está trabajando con la proteína del cáñamo, pero en Estados Unidos es una proteína nueva y la gente está tratando de entender cuáles son las diferentes variedades afectan la calidad de la proteína según la variedad del cáñamo.
Y en estos momentos la proteína más importante proveniente de plantas en Norteamérica. Y esta proteína de cáñamo es muy buena porque tiene muy buenos aminoácidos esenciales. Mucha gente dice que la proteína tiene un excelente perfil nutricional que puede competir directamente con otras proteínas. Es altamente digerible y también es hipoalergénico, lo que quiere decir que no te tienes que preocupar por alergias y tiene un sabor muy poco sabor. Puede ser potencialmente utilizado para los alimentos, pero encontramos que la funcionalidad no es buena porque la proteína de cáñamo es muy compacta, viene muy compactada y es muy difícil poder romperla. Por eso la funcionalidad es complicada. En este momento estamos interesados en proponer un proyecto de investigación en laboratorio para poder averiguar cómo se compara la proteína de cáñamo con otras proteínas, proteína de soya y otras fuentes. También queremos comparar cómo la proteína se compara con la proteína animal de una arveja y queremos ver cuáles son las tecnologías que pueden ayudar a mejorar la funcionalidad para que el cáñamo no solamente tenga, para que sea mejorar su funcionalidad. Y esta proteína de corazón de cáñamo es blanco, pero en la India tiene un color verde y el olor y el sabor no es muy bueno. Por eso la proteína de cáñamo creo que tiene mucho potencial, pero también tiene mucho trabajo que realizarse. Queremos identificar esa proteína y tenemos una base de datos para las diferentes proteínas provenientes de vegetales y para ver cómo podemos hacer productos con diferentes fuentes de proteína vegetal. Y eso es lo que vamos a hacer en el futuro en el laboratorio. Para finalizar, me gustaría darle reconocimiento de este trabajo en los últimos 10 años. Tenemos agencias de financiamiento como USDA para el financiamiento local. También aprecio mucho que hay mucha gente de la industria que ha colaborado. Hemos estado trabajando con ellos para ayudarnos a identificar algunos problemas y es un trabajo que disfruté mucho porque nos dicen qué necesitan y nosotros simplemente trabajamos basados en esas necesidades de la industria. También agradecimiento a los estudiantes, a mis colaboradores. Habiendo dicho esto, me gustaría decirles muchas gracias por haber escuchado y si tienen preguntas, por favor, déjenmelo saber. Gracias. Muchas gracias, profesora Shu. En este momento, en su pantalla, vamos a mostrar las preguntas que los participantes hicieron. La primera pregunta es, ¿podrías hablar sobre la composición de aminoácidos en la proteína del garbanzo para reemplazarla con una proteína de fuente animal? Esa es una excelente pregunta. Medimos la proteína de los garbanzos y el perfil de los aminoácidos. Y de hecho hay un artículo sobre esto que fue publicado. Y identificamos el perfil de aminoácidos. Como otras legumbres, la proteína de garbanzo no es completa. Tiene proteínas esenciales, perdón, aminoácidos. Los aminoácidos vienen baja cantidad. Tengo que revisar el artículo.
creo que hay un bajo contenido, pero comparado a la proteína animal, por ejemplo, la proteína de animal y de huevo es completa debido a los aminoácidos. Por eso siempre necesitamos trabajar con otras fuentes de proteína para que se puedan complementar para su perfil de aminoácidos. Cuando buscas nuevas fuentes de proteína para la industria alimentaria, ¿cuáles son las características más importantes que buscan? Excelente pregunta. Cu- Cuando buscamos nuevas fuentes desde el punto de vista de investigación, lo que queremos ver es si queremos darle una recomendación a la industria de los alimentos, queríamos saber si la función es buena, si las propiedades funcionales son muy importantes para que la industria pueda hacer otros diferentes productos alimenticios y cómo se comporta la proteína en esos productos. Por ejemplo, se puede hacer hummus o hacer una malteada. Entonces, la proteína tiene que tener buenas propiedades de emulsificación y solubilidad. Y eso desde el punto de vista académico, pero seguramente para la industria de los alimentos también quieren una proteína que no sea muy costosa, que sea de fácil acceso. Por ejemplo, en este momento la proteína de arveja está siendo comercializada y otras fuentes también son más económicas. Pero para la academia, para nosotros, lo que estamos tratando de hacer es hacer que la industria nos diga cómo son las propiedades funcionales. Por ejemplo, su capacidad de sostener el agua, el aceite, la emulsificación y la solubilidad. Esas son características que siempre tenemos que tener en cuenta. Esa es una excelente pregunta. La hidrofilicidad de la superficie y el contenido de azufre. Cuando la proteína tiene una estructura, el perfil de aminoácido es es una estructura primaria. El alfa helix es la secundaria. Y esto hace que la proteína pueda unirse. Y también hay formas de unirlas y al medir el contenido de azufre y la hidrofilicidad, podemos ver los cambios estructurales. La hidrofilicidad de la superficie también puede afectar la emulsificación. Entonces, al medir esas propiedades, podemos determinar su funcionalidad. Y por eso es que hacemos estas medidas. La digestibilidad es mucho más baja que la proteína animal y tiene el mismo valor nutricional que la de proteína animal. Buena pregunta. Si tienes razón, para la proteína animal es altamente digestible, pero en comparación a la vegetal, por eso tenemos que trabajar más las diferentes proteínas. Si lo recuerdo bien, la puntuación de digestibilidad es para proteína de la arveja de 0,8, si no estoy mal. Y para garbanzo es 0,6. Si la digestibilidad es más baja que la proteína animal. Y pero si utilizamos diferentes procesos, podemos aumentar la digestibilidad. Y de esta manera podemos alcanzar el nivel nutricional de la proteína animal, pero no va a ser el 100%.
pero esa es nuestra meta. Gracias por su pregunta. ¿Podrías hablar sobre regulaciones de Estados Unidos útiles para el cáñamo? Acabo de leer una propuesta recientemente y comencé a hacer investigación sobre esto y podría hablar un poco sobre lo que yo entiendo de las regulaciones. Para el cáñamo, creo que ha sido legalizado, entonces inicialmente se legalizó para investigación. Solamente se puede utilizar para investigación en nuestro instituto. Estamos sembrando cáñamo para investigarlo y creo que en Estados Unidos, el primer estado en legalizar el cáñamo fue Kentucky y por eso estamos trabajando con proteína de cáñamo, una compañía de Kentucky y también con una compañía de California. Y hay muchos granjeros que están cultivando cáñamo y se están haciendo diferentes productos con cáñamo como aceite y la proteína que les mencioné. Y en el 2018 Estados Unidos pasó una ley para legalizar el cáñamo en Estados Unidos. Y en este momento para los productos de cáñamo, especialmente para la proteína de cáñamo, creo que inclusive se puede comprar hasta los supermercados. Se, se están utilizando los productos de cáñamo y la proteína de cáñamo en los noodles. Y también lo están utilizando para el CBD. No sé si el CBD está siendo utilizado para productos alimenticios, perdón. Se está utilizando también harina de cáñamo y eso se puede utilizar sin ningún problema. En cuanto a procesamiento de alta presión para proteína de cáñamo, los residuos de aceite en el producto no tendrían problemas en cuanto a regulaciones. Yo creo que eso no es un problema porque en ese momento la proteína de cáñamo ha sido estudiada por la FDA y hay una página web que habla de esto. La FDA aprobó la proteína de cáñamo y el consenso general es que es segura de consumir y podemos utilizarla para hacer nuestra investigación y nuestro trabajo. Ese es un buen punto. Toda la investigación que nosotros, no hemos hecho eso todavía, pero tengo que revisar algunos artículos y me di cuenta que hay mucho trabajo, hay mucha gente trabajando en esto. En nuestra investigación todavía no trabajamos con los brotes de granos. En el futuro lo haremos. Gracias por la sugerencia. ¿Qué características deben de tener las fuentes de proteína vegetal para la aplicación industrial? Aparte del carácter alergénico, para la aplicación a nivel industrial, ¿te refieres a alimentos o no de alimentos? Nosotros utilizamos proteína de soya para empaques
Queremos ver las propiedades mecánicas. Para la aplicación de alimentos queremos que sea saludable y que se digiera fácilmente y que tenga alto contenido de nutrientes. Pero para la industria, por lo que entiendo, hicimos películas de empaques y tenían que ser degradables y que tenga buenas propiedades mecánicas. ¿Cuál es el costo de la aplicación de alta presión para las propiedades de las proteínas? ¿Hay otras tecnologías emergentes? Buena pregunta. Sí, como les mencioné antes, el HPP en este momento tiene muchas ventajas, pero aún sigue siendo muy costoso. Y eso es una desventaja del HPP. El costo no es tan alto como pensaba la gente. Y en Estados Unidos tenemos el dueño de un pequeño restaurante que tiene sus propios productos para hacer ensaladas y quieren extender la vida útil de sus productos. Y los restaurantes no pueden comprar un HPP. Entonces, en algunos estados compraron la máquina y la rentan, se la alquilan a la gente para que vaya y procese sus alimentos. Y se paga simplemente por ese servicio. Creo que el HPP se va a convertir en algo más aceptable para estas aplicaciones. Y otra tecnología emergente. Buena pregunta. En este momento la gente está trabajando en todo lo que sea no térmico y ese procesamiento es de alta presión es utilizado. ¿Cómo es que se llama? Están trabajando la homogenización con métodos no térmicos. Eso también tiene potencial. ¿Qué proteínas de plantas son alergénicas? Yo creo que la proteína de soya es muy alergénica. Si buscas en la FDA, hay 8 fuentes de proteína que son alergénicas. Creo que una de ellas es la proteína de soya y la whey protein, que es que se utiliza para elementos de gimnasio. ¿Has trabajado en la influencia? Sí, lo hicimos. En nuestro artículo comparamos diferentes enzimas y tenían diferente nivel de hidrólisis. Y por esta diferencia del nivel de hidrólisis, las propiedades funcionales son diferentes. Si estás interesado, podría mandarte el artículo que publicamos. Ahí tenemos más detalles sobre sobre esa pregunta, para que respondan a esa pregunta. Muchas gracias, profesora Shu, por una excelente conferencia y muchas gracias a todos por haber participado. Nuevamente a las 5 de la tarde vamos a tener la conferencia del profesor Pablo Juliano, que se llama Aplicación de ultrasonido de alta frecuencia en el proceso de refinamiento para mejorar la recuperación de aceite. Esperamos tenerlos nuevamente a todos aquí en la conferencia y en octubre a la Conferencia Internacional de Investigación e Innovación
en tecnologías de ICTA 2021.